Damos gloria al Señor. Aquello, Señor Dios mío, que hemos tenido, Señor Dios mío, la oportunidad de conocer el mar, Señor. Hemos visto tu grandeza. Hemos visto cuán grande eres tú, Señor. Tú eres hermoso, Dios poderoso de Israel. Tú eres grande. Tú eres eterno. Tú eres lo más grande, Señor, que tengan tus hijos. No hay Dios tan grande como tú, Señor. No hay Dios, Señor. Hoy tus hijos te reconocen, Dios, en este altar, Dios poderoso. Porque hay un altar levantado, Dios mío, en honor a ti, Señor. Porque si corriésemos, lo levantásemos, Señor. Dios mío, Señor. Oh, Señor, y pudiésemos respirar, ahí vemos tu grandeza, Señor, que eres tú, Padre, que eres tú que nos has dado aliento de vida, Señor. Que eres tú, Señor, que eres grande, que eres eterno, que no tenemos palabras como decirte, Padre. Que eres lo mejor, Dios Todopoderoso, que nos ha pasado, Señor. Como decía este cántico, Señor. Solo verte, Señor Dios mío, aún en la sonrisa de los niños. Verte aún en los vientres de la madre, cómo se va gestando los hijos. Verte, Dios mío, Señor, aún en los animalitos, Señor, en aquellos, Dios mío, animales, Dios mío, preñados, como dice tu palabra. Oh, Señor, tú eres grande. Por eso hoy venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre, que tú no desprecias, porque tú no has despreciado un corazón contrito y humillado, porque tú quieres hablarnos hoy al corazón, Señor, porque es en el corazón, Dios mío, donde tú estás trabajando por medio del Espíritu Santo, porque hay una obra en cada casa, en cada vida. Porque Dios le plació llamarnos a sus caminos, porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y traer un pueblo, Señor, a cada generación, hijos tuyos, aún los que ya no están, aún los que ya partieron y no están en esta tierra, Señor, y se fueron ya. Se nos adelantaron, Padre. Y vemos, Señor Dios mío, tu gloria, tu poder, tu misericordia y tu amor y tu grandeza, Señor, cómo no entrar delante de tu presencia con un corazón, Dios mío, enamorado de ti, Señor. Y glorificarte y exaltarte, porque para eso hemos nacido, Señor, para eso hemos nacido, para glorificarle, para exaltarle, Dios mío, Señor, los años que vivamos en esta tierra, Padre, que nos queda, podamos glorificarte, podamos exaltarte, podamos ver tu grandeza, de que has sido bueno, misericordioso y bondadoso nuestro Dios. Por eso te adoramos, Padre, en esta semana especial donde tú nos apartas para ti, Señor, donde estás trabajando y hablando a nuestros corazones, porque Él ha sido un Dios bueno, porque Él nos ha dejado lo mejor de Él. Oh Dios mío, Señor, como en tu pueblo Israel le diste lo mejor, Señor. De ti venía lo mejor para tu pueblo Israel. Y a nosotros nos has dado lo mejor también, Señor, a tu Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador, Señor, cómo no glorificarte, cómo no exaltarte, cómo no agradecerte, cómo no entrar a tu presencia con un corazón dispuesto para ti, Señor. Cómo no amar al Espíritu Santo de nuestro Dios, cómo no amar y darle lugar al Espíritu Santo. Por eso te damos el lugar, Espíritu Santo. El que nos está preparando como iglesia, el que está restaurándolo todo, Dios mío, el que abre las escrituras y nos revela la palabra de Dios poderosa, el que habla aquellas palabras que tú hablaste, Señor Jesucristo, y las dejaste escritas con hechos de vida. Oh Dios mío, para ver tus palabras, y tus palabras son espíritu y son vida. Esas son tus palabras, Señor Jesús. Por eso te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, por cada oración levantada en esta mañana. Gracias por los corazones dispuestos que están ahí para respaldar, acompañar aún en sus casas, sus trabajos. Pero hay una obra que va en marcha, una obra, y Dios está levantando corazones agradecidos de la presencia de Dios, del amor, de la grandeza, de la misericordia de nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, misericordioso y bondadoso. Por eso, Señor, ¿cómo no entrar al altar, Señor, donde estamos como cuerpo de Cristo, bañados por la sangre de nuestro Cordero inmolado, que ha quitado nuestro pecado, Señor, y nos ha traído por gracia y misericordia a la presencia suya, Señor, con el cuerpo tuyo, porque a ti te agrada cuando el cuerpo está unido, Padre mío. Y tu corazón, Dios mío, está contento de ver a tu pueblo en unidad, como tú eres uno con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Padre, queremos agradarte, Señor. Queremos disponer nuestros corazones cada día, sin importar, Padre, nuestro diario vivir, Señor. Por eso háblanos en esta mañana, Padre. Háblanos a nuestros corazones, Señor. Que tu pueblo escucha, Padre. Que tu pueblo atiende. Que tu pueblo se dispone a ti, papá, porque te amamos. Porque tú nos amaste primero. Porque te anhelamos, porque tú nos has anhelado con amor eterno. Porque te adoramos, mi Rey, porque nos has dado vida para adorarte. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios poderoso de Israel, de Jacob, de Isaac, de Abraham. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. En el nombre de Jesús. Mis amados, Dios les bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor por este tiempo hermoso donde Dios nos dispone para venir delante de su presencia. Vamos a su hermosa palabra. Esta palabra fue confirmada 3 veces, que me la confirmó el Señor para poderla dar hoy. Y le doy gloria a Dios. Su palabra está en Job 38, verso 1 al 42, pero no voy a leer todo hasta el 42 porque se nos alargaría el tiempo. Leemos el verso 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. El verso 8 del capítulo 38. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, le dijo el Señor al mar. Y ahí parará el orgullo de tus olas. El verso 12. ¿Has amado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? El verso 14. Ella muda luego de aspectos como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. El verso 16. Has entrado tú a las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo y te has sido descubierta las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara
si sabes todo esto? Gloria a Dios. Por donde va el camino y la habitación de la luz, y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Y ahí sigue el verso 14, porque camino se reparte la luz, porque camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra. Todo esto lo decía Dios a la vida de Job y a la vida de nosotros. Quien repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos. El verso 26 del 38, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. El 27, para saciar la tierra desierta en inculta y para hacer brotar la tierra hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? El rocío que recibimos en la madrugada. ¿De qué viene, de qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos del Pléyades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? El verso 34 del capítulo 8, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbres de aguas. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dieran ellos, henos aquí. Te dijeran ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Pregunta el Señor. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido, los terrones se han pegado unos con otros, cazarás tú la presa para el león, saciarás el hambre de los leoncillos. Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para echar, ¿quién prepara el cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Gloria al Señor por su palabra poderosa. Aquí Dios, mis amados, empieza a responderle a Job. Job estaba pasando un proceso y un desprendimiento de muchas cosas que Dios le había otorgado a Job. Y este varón, cuando comienza la palabra y en Job 1, este hombre tenía mucho. Dios le había dado demasiada bendición. Tenía hijos, tenía esposa, tenía bienes materiales, tenía muchas cosas. Y vemos ahí en los versos, en los capítulos primeros de Job, cómo viene Satanás y le dice, ¿has visto a tu siervo Job? Para no alargar, mis amados. Y el Señor dice, sí, un hombre íntegro. Dios como veía a Job, íntegro. Dios como nos ve a nosotros, en su naturaleza hermosa, en su soberanía, nos ve íntegros. Porque hay una obra, dice la palabra de Dios, preparada de antemano, porque Él es Dios, porque Él ha hecho su obra poderosa en sus hijos. Y Él envía a sus hijos a la tierra con propósitos santos. Aquí Dios empieza a responderle a Job y a muchos de nosotros que Él es Dios y que Él sabe muchísimas cosas que nosotros como seres humanos desconocemos. Él sabe todo y nada se escapa de las manos de Él. Él es un Dios de propósitos. Había alegría, como vemos en estos versos, y jubileo la creación antes que el ser humano fuese creado.
Todo estaba, mis amados, en un orden original. Todo estaba en ese orden de Dios. Por eso Dios habla a Dios, habla a Jod, como Pablo dijo en Romanos 1:19 y 20, porque de lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, que no tenemos excusa. La creación habla de Dios, como lo vemos en estos versos, capítulo 38, como Dios le hablaba a Job. La creación habla de Dios, de la persona de Dios, del poder de Dios, de la creación revelada, de esa grandeza de nuestro Dios. Esto, mis amados, nos hace ver que Dios es soberano. Cuando Dios habló del hecho de que Él es nuestro creador, en estos capítulos 38, como lo vimos ahí del 8 al 21, vemos la grandeza, la inmensidad de la creación de nuestro Dios. Vemos ese carácter infinito de esa sabiduría humana para abarcar las dimensiones incalculables del universo, como Dios ha dado sabiduría al hombre. Y para comprender el funcionamiento del mismo, y los versos 22 y 23 ahí del capítulo 38, su creación supera la comprensión del ser humano. Nos es limitado, tan hermoso que nuestro Dios se ha movido y se ha movido en su creación. Solo Él la conoce, mis amados. Dios se acercaba a este varón, a Job, en su condición de debilidad, como Dios se acerca a nosotros. Y Él conoce nuestras debilidades y nuestras fragilidades como seres humanos. Él conoce nuestras insuficiencias. Y vemos nosotros como hijos de Dios, en medio de esto, vemos la grandeza de nuestro Dios poderoso, que Él es un Dios poderoso. En Mateo 13, del 1 al 9, vemos esas palabras del Señor Jesús aquel día que Él salió junto al mar. Ante mucha gente estuvo nuestro Señor Jesucristo. Y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Lo vemos en Mateo 13, 1 al 19. Y Él estaba sentado en una barca. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Él empieza a dar una parábola. Y habló por muchas parábolas, como lo sabemos, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Son los tiempos donde Dios está sembrando en buena tierra, y tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Hay una siembra que está sucediendo en tu vida y en tu casa, y es en buena tierra, porque a la postre va a dar fruto de Dios, porque Él es soberano. Vemos aquí, mis amados, estas enseñanzas espirituales que daba el Señor Jesucristo. Lo que se vive en la vida diaria de cada uno de nosotros en ciertas situaciones. Aquí revela a los hijos del reino. Y son grandes verdades espirituales escondidas en el lenguaje figurado, como lo presentaba el Señor Jesucristo en parábolas. Pero por otro lado, Él ocultaba de la sabiduría muchas veces humana, porque Él venía con la sabiduría divina. Y Él sabía que aquellos hombres soberbios que no querían escucharle ahí cuando Él declaró esta palabra, no querían escuchar a Jesús y a sus palabras, al punto que ellos llegaron a blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero el Señor, Él tiraba su palabra en parábolas para que llegara a corazones donde tenía que ser sembrada esa palabra, y esa palabra daría fruto.
Mis amados, Dios lo sabe todo. Él es soberano y conocía cada corazón que allí en ese momento estaban y lo que cada corazón en ese momento necesitaba. Dios lo sabía. Como sembrador, Él lo sabía, porque es el que trabaja la tierra. Y Él sabía que había corazones con mucha dureza. Como oraban ahí las hermanas, hay corazones que tienen dureza. Pero cuando hay un propósito de Dios, tiene que trabajar en esos corazones, que trabajar en esa tierra y quitar toda dureza y toda autosuficiencia. Y los pasa por caminos, pero para la postre el Señor hacer el bien. Todo en los planes perfectos de Dios, como lo vemos en la vida de Job. Él era un hombre íntegro, pero tenía que conocer a Dios en las profundidades de su espíritu y pudiera ver la gloria de Dios. Dios tenía que llevar a Job, como lleva nuestras vidas muchas veces, a desprendernos de todo y reconocer a Dios en todos los caminos que vivió Job, que vivimos nosotros. De que Dios era Dios y Él sabía lo que estaba logrando en este varón. Y Él sabe lo que está logrando en la iglesia de Jesucristo, en nuestras vidas, en nuestras casas. Él lo sabe todo, en las naciones de la tierra. Dios lo sabe todo porque Él lo creó todo. Y Job, mis amados, era un corazón de buena tierra. Y nosotros somos un corazón de ¿qué? De buena tierra. ¿Para dar qué? Frutos de Dios. Y Job era ese corazón de buena tierra y Dios lo sabía. Y era un corazón fértil, y iba a dar ese fruto que Dios quería que diese y que Él quiere que nosotros demos. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios, mis amados, les he dado todas las bendiciones? Y son muchas cosas naturales y espirituales que Dios ha dado. Pero tienen que llegar a un punto de reconocer a Dios. De reconocer a Dios en toda situación, por difícil que cada situación sea. Job se dio cuenta que comparado con Dios, él no sabía nada. Cuando él le habló en este capítulo 38, Job fue confrontado y llegó a entender que no sabía nada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en el transcurrir de nuestra vida cristiana? Y llegamos a decir, Señor, solo sé que nada sé. Así entendió Job, que con Dios no se alterca, que con Dios no se puede altercar. En Primera de Corintios, capítulo 16, vemos ahí el verso 13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Dios saca de una forma de confort, nos ha sacado a muchos nos ha sacado de una forma de confort que veníamos. Nuestras vidas, muchos, a pesar de ser cristianos, no entendíamos muchas cosas y estábamos ahí en ese confort, estábamos ahí acomodados. ¿Y para qué lo hace el Señor? Para mantenernos alertas y firmes en la fe, que es más grande que lo que nuestros ojos pueden ver. La vida, mis amados, es un suspiro, pero la eternidad, Dios nos quiere hacer entender que la eternidad es para siempre, que por eso enfrentamos problemas y que el Señor quiere sacarnos como un pueblo que tiene paciencia, que tiene esperanza, sabiendo que Dios es nuestra fortaleza, esforzándonos en medio de cada dificultad. Mayor es el que está con nosotros, es mucho mayor el que hizo los cielos y la tierra. Mis amados, en los desiertos, Él siempre estará con nosotros como ese oasis de aguas, de vida. Jamás nos ha dejado solos, ni nos dejará tener sed jamás, porque Él siempre está ahí y lo pudo entender Job.
En su palabra en Romanos 9:20, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios creó la tierra y él la rige, como lo vemos ahí en su Salmo 38. Y también lo vemos en el Salmo 36, 6 al 12. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él juntó como montón de aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Podrá por un tiempo el hombre levantarse contra Dios? Las potestades mismas levantarse. Pero Dios es poderoso para derribar fortalezas. Dios es poderoso para derribar argumentos. Dios es poderoso para derribar aún los mismos hombres. Dios es poderoso. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra todas esas maquinaciones de los pueblos, todo aquello que se levanta contra Dios en la tierra y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado las naciones cuyo Dios es Jehová. Nosotros como hijos de Dios somos ¿qué? Bienaventurados porque nuestro Dios es Jehová. El pueblo que él escogió como heredad para sí. En Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios, a su nombre. Dios, mis amados, le muestra a Jod y nos muestra a nosotros que Él es Dios sobre todas las cosas. Dios puso los fundamentos y límites sobre todo y sobre el hombre. Vemos en estos capítulos de Jod, mis amados, como aún sus amigos, todos en cierto punto, escurecieron el consejo. Como vemos ahí los amigos de Jod en los libros atrás del 38. Dice, el consejo con la palabra sin sabiduría hablaron muchas veces. ¿Cuántos a veces lo hacemos sin entender la obra del Espíritu Santo, mis amados? ¿Cuántos hablamos muchas veces en nuestras vidas? Lo hacemos y se habla sin un conocimiento y se habla en despropósito. No debemos pensar que Dios esperaba que supiera lo que no podía saber, porque Dios sabía aún que Jod le faltaba conocerle. Que Jod tenía que tener un encuentro con Dios. Por eso el Señor oculta muchas veces muchas cosas de nosotros en ciertos tiempos determinados por Dios, porque Él permite ciertas situaciones, aun por difíciles que sean, para nosotros, pero todo es, mis amados, con un propósito santo, con un propósito santo. Como vemos en Job 16:7, ahora ciñe como varón tus lomos. Job llegó a sentir que Dios lo había abandonado. ¿Cuántas veces hemos sentido como si Dios nos hubiese abandonado? ¿Cuántas veces como hijos de Dios nos sentimos así? Pensamos que Él nos olvidó. En el momento no entendemos los propósitos de Dios, como no lo entendía Job en los momentos de prueba, en los momentos que le había sido quitado todo. La mayor agonía de Job, su mayor agonía es que sentía que Dios lo había abandonado. ¿Cuántos tiempos te has sentido así? ¿Que piensas que Dios te abandonó? Pero mis amados, no era así. Y cuando el Señor le habló a Job en el capítulo 38 de Job, él llegó a sentirse tan pequeño y llegó a entender que no conocía realmente a Dios y que Dios siempre había estado con él.
y que como Dios estaba ahí, él podía enfrentar lo que fuera que estuviera pasando y tener la seguridad de que Dios era su amigo. Y conoció en medio del proceso cómo actúa Dios conforme a sus muchas misericordias y que Él es el alfarero y que Él forma el barro a su imagen y que son necesarios los procesos para conocerle, entenderle, que Él es Dios soberano sobre sus hijos, que Dios sabe lo que está haciendo en la tierra, en el universo. Él es el dueño de todo, Él lo creó. A Él no se le ha escapado nada. Y que Dios es el que puso los fundamentos de la tierra, como lo habla. Quien ordenó sus medidas sobre estos fundamentos fue Él. No estuvimos presentes en sus medidas, ni en sus fundamentos de la tierra. Cuanto menos hemos estado presentes en sus juicios secretos que hizo el Señor. Nuestro Dios es un Dios inescrutable. Cuando el alba, cuando todas las estrellas del alba se regocijan, todos los hijos de Dios nos regocijamos por la gloria, por la sabiduría de nuestro Dios, como hijos, como hijos. Cuánto Dios en estos tiempos está confrontándonos. Hay una confrontación. Lo que vivió Job, este hombre que Dios lo llamó íntegro. Y nosotros también estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando somos entendidos de la obra de Él, mis amados, cuando tú entiendes la obra de Él y vemos que Él es el dueño de todo y de nuestras vidas, el propósito de Dios. Entonces tendremos entendimiento. El hecho de que Dios hable y dirija, mis amados, nuestras vidas nos es suficiente. Nos es suficiente y entender que Él se revela de muchas maneras. Vemos cómo se reveló a Jacob en una escalera en Génesis 28:12. Cómo se reveló a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y la zarza no se consumía. Vemos en Éxodo 3:2. Se deja conocer a través de su Hijo amado Jesucristo. Nunca podemos anticipar cómo Dios se revelará, no lo podemos anticipar, pero podemos estar seguros, mis amados, de que utiliza todos los medios para que le conozcamos. El propósito de Dios no es condenarte, sino darte entendimiento de sus propósitos y de su voluntad en cada vida. Demostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe verdadera que está formando en sus hijos del último tiempo. Vemos ahí cómo Job fue confrontado. Vemos ahí en Job 42, en su palabra, Job 42. Job 42, verso 1 al verso 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Quién hablaba aquí? Job. Después de que habló Dios, habló Job. ¿Qué dijo Job? Reconozco. Respondiendo Job a Jehová y dijo, el verso 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, mi Dios poderoso. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento, Señor? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, Señor. Oye, te ruego, Señor. Entró en un ruego, en una súplica. Y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Reconoció que nuestra enseñanza venía de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tiene una visión más clara ya en el capítulo 42 del 1 al 6.
Job tiene una visión, pero clara, clara de esa obra de Dios y reconoce que Dios es todopoderoso y ya no está dispuesto a retar más a Dios respecto a la justicia de Dios. Y tiene entendimiento, se le abre el entendimiento a Job. Entra a conocer a Dios en las profundidades de su espíritu. Él habla de lo que no entendía, reconoció que le estaba hablando cosas que le eran ocultas, pero que le fueron manifiestas por medio de ¿dónde? Del proceso. Por eso habló muchas cosas, muchas veces en amargura, sin entender. Ustedes pueden leer el libro de Job y pueden ver claramente lo que Dios revela en este libro de las escrituras de Job. Libro de las escrituras del Señor. Por eso habló muchas veces en amargura Job. ¿Cuántos nuestro caso se parece al de Job? ¿Cuántas veces porque no vemos el proceso, verdaderamente lo que está pasando, entramos en amargura, sin entender? Pero ahora él aprendió a conocer a Dios en todos los aspectos. Esa es la iglesia que Dios está levantando. Está conociendo a Dios en todos los aspectos y propósitos. Y le fue revelado lo nuevo de Dios. Porque cuando tú naces de nuevo, en ese nuevo nacimiento espiritual viene lo de Dios y entras a conocer a Dios en ese camino. Y empiezas por medio del Espíritu Santo a ser revelado lo nuevo de Dios en ti y en mí. Y podemos entender como entendió Job cuán limitado somos muchas veces, mis amados. Y ahí es donde Job entiende y declara esas palabras: de oídas te había oído. Mis amados, las profundidades de estas palabras en la vida de nuestros corazones. Él pudo entender lo que era verdaderamente vivir para Dios realmente. Verle cara a cara. Tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso. Conocer esa naturaleza de nuestro Dios, ese carácter, esa fidelidad de nuestro Dios. Porque Él ha venido a revelarse en nuestras vidas y nos ha introducido en un camino que no conocíamos para revelarse y darnos su carácter y entender que su fidelidad es grande y su amor es eterno. Job entró y nosotros hemos entrado a tener una nueva relación con Dios. Él se arrepintió sinceramente porque no había reconocido la soberanía de Dios. Porque hablaba de lo que no entendía. Y él entró a reconocer la soberanía de Dios sobre la vida de él y así sobre la vida de nosotros. Y se vio la luz de la presencia de Dios. Entró la luz del evangelio, la presencia de Dios en nuestras vidas. La luz de Cristo, como dice ahí en Juan 1, 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, aclara la palabra, sino para que diese testimonio de la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Nosotros qué somos? Testimonio. Venimos a los caminos de Dios y recibimos la luz. No somos la luz, tenemos la luz de Cristo. ¿Para qué? Para hacer testimonio a otros, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, aclara la palabra de Dios, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí el Señor nos habla que no es un conocimiento nada más. No es un conocimiento. Nos es necesario haberle visto, oído, experimentado, conocido. Como en el caso de Job, llegar a conocer a Dios, y aún Juan, este varón, fue testigo de Cristo, como Dios nos ha llevado a nosotros, sus hijos, en medio de esta generación, como los antiguos fueron ese testimonio y conocieron a Dios.
Dios nos va mostrando su gloria en forma parcial. Por eso, a medida que Dios nos lleva en los procesos, nos lleva entrando a sus caminos, introduciéndolo y le vamos conociendo más, Él nos va dando su gloria en forma parcial. Sin duda no la podríamos soportar la gloria de Dios, porque el poder de Dios es tremendo. Por eso Él usa el Espíritu Santo. Mire, mis amados, lo hizo en el pasado por medio de sus profetas. Incluyó a Juan el Bautista y como lo hemos leído en Juan. Y finalmente lo ha hecho a través de su propio Hijo encarnado, escondiendo la majestad de su gloria por medio de la humanidad, de su humanidad de Jesús, mientras que Jesús es la luz del mundo, que alumbra a todo hombre. Juan, mis amados, no era más que una antorcha que ardía y alumbraba, pero la luz era Cristo, el original, el perfecto, que por medio de su Espíritu Santo va perfeccionando la obra en cada uno de sus hijos, en nosotros. Y ahí es donde nosotros reconocemos el poder de Dios. Y él llegó a decir que Jod era íntegro, llegó a honrar a Jod y lo trataba como siervo, como hijo. Así nos trata Dios. Él nos ama. Él nos ha dado a su Hijo. Él nos ha dado la luz que es Cristo. Él nos ha dado su amor eterno. Nos llama siervos, nos llama hijos. Y nos lleva a ese reconocimiento en nosotros que somos necesitados de Dios. Mis amados, ahí parte la restauración. Y esa parte de esa restauración, para no prolongar tanto las pruebas, Dios es soberano. Cuando entendemos que Él es soberano, podemos pasar tiempos de tribulación. Y cuando vamos paso a paso con Dios, conociendo a Dios, glorificándole, porque sabemos que las breves tribulaciones son momentáneas, que eso no va a durar toda la vida. Por eso hay en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, son eternas. Y podemos darnos cuenta por qué caminos que nos está llevando el Espíritu de Dios, por dónde Dios nos está llevando y por qué estamos sufriendo muchas veces cosas que no son necesarias pasar y sufrir. Por eso Él dice que son eternas. Dios quita esa aflicción de Jod. Después de que Joro, el valor de la intercesión, Dios nos ve como cuerpo. Por eso cuando Jod hubo orado por estos hombres que hablaron muchas veces en despropósito de Dios, sus amigos, que lo leamos en capítulos pasados, ahí dejó, ustedes lo pueden leer después. Estos hombres hablaron muchas veces en despropósito porque no conocían a Dios ni lo que le estaba pasando a Jod, que era propósito de Dios. Y Dios une ese cuerpo de Cristo ahí. Y vino Jod a orar por ellos. Esa intercesión de Dios. Y Dios nos ve como cuerpo de Cristo, como clamamos unos por los otros. Aunque veamos cosas en nuestros hermanos y familiares. Personas que no entienden muchas veces nuestros procesos. Como vemos la mujer de Jod ahí en los capítulos primeros. Maldice a tu Dios y muérete, fue lo que dijo ella. Habló sin entendimiento porque no conocía a Dios. Habló sin fundamento. Habló fautamente. Así muchas personas, pero ¿para qué oras tanto? No se te ve nada. Eso siga como antes. Eso vuelva atrás. Tanto orar, ¿para qué? No hay cambios, no se ve nada. Estás hablando en despropósito. Estás hablando tus palabras en la sabiduría humana, en tus emociones, en tus sentires humanos. Y cuando Jod orado por estos hombres, porque Dios lo puso a orar por estos hombres, los amigos de él. ¿Cuántas cosas
porque no entienden los propósitos de Dios. Y vemos como después de que Job hubo orado por los amigos, restituyó a Job y aumentó el doble de todas sus cosas. Vemos ahí en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. En las aflicciones resiste con la actitud correcta, mis amados. No nos amarguemos ni nos dejemos que el corazón nos envuelva, las emociones, porque hay uno que nos da la fuerza y que nos lo dejó el Señor Jesucristo. Pídele fuerzas a Dios, pídele sabiduría a Dios. Él nos ha dejado el precioso Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, guiador, nuestro sustentador. Ay, como lo vemos en Juan 6:12-15. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay cosas que no podemos sobrellevar porque no las entendemos hasta que Dios nos las revela. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo está en los nacidos de Dios, en los hijos de Dios. Por eso tú estás pasando ciertas circunstancias, porque la obra de Dios se está manifestando en tu vida, porque Dios está permitiendo para que cada vida glorifique el nombre de Dios y para que cada vida pueda ser llena en esas profundidades del Espíritu y podamos llevar esa imagen de Jesús, como lo vemos ahí en Juan 17. Este es un verso, un capítulo hermoso, Juan 17, las palabras de Jesús son tan profundas. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Quién tiene la potestad sobre nosotros? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos a quién. Al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien nos ha enviado el Señor, a Jesucristo, para conocer al Padre. Dice el Señor en verso 4:17, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame en tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y ha guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Nosotros como hijos de Dios, como los nacidos de Dios, sabemos que en nosotros se manifiesta lo de Jesús y conocemos que todas las cosas proceden de Él, del Padre, y se le ha dado el Hijo y el Hijo la ha traído por medio de su Espíritu. Porque las palabras que me diste les ha dado a ellos. Por eso tenemos las palabras de Jesús, la palabra de Dios, que es lumbrera nuestro camino. Que Dios nos está guiando por medio del Espíritu Santo, aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, aún en medio de los procesos, porque es necesario los procesos, como han hablado este tiempo los hermanos, como han hablado, como ayer hablaba la pastora, cosas que tienen que ser desarraigadas de nuestros corazones, como hablaba Job sin entender y sin conocer. Y dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Acaso Dios no conoce quién son los de Él? Él lo sabe todo. ¿Acaso Dios no conoce quiénes se van verdaderamente a salvar? Dios lo sabe todo. Él es Dios y Él vino a morir por los pecadores y aún Él ama la creación, Él ama a los pecadores, pero no ama el pecado. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y todo tiene sus maravillas, mis amados. Esta palabra es una maravilla. Incluso
todo, todo. Y nos lleva a entender las cosas de Dios, aun cuando Dios calla, aun cuando Él está en silencio. Y aún entiendo cualquiera que sea nuestra situación. Y nos lleva a ser agradecidos con Dios en todo lo que tenemos. Mis amados, a mí hay una hermanita que me manda, me manda una palabra, me la manda casi todos los días. Y me manda una palabra de un predicador. Y me pareció tan interesante esto que se los voy a contar, compartirles. Y para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y lo que Dios nos está hablando en esta mañana, que debemos ser agradecidos con todo lo que tenemos. Él hablaba aquí de una señora que se llamaba Helen Keller, nacida el 27 de junio de 1980 en Alabama, Estados Unidos. Esta era una niña perfectamente saludable, hasta que a los 19 meses contrajo una enfermedad que la dejó sorda y ciega. Esta pequeña, con tan solo 7 años, inventó más de 70 señales diferentes para poderse comunicar. En 1887 sus padres se contactaron con una maestra, una Sullivan, en la escuela de ciegos, y ella le enseñó a Helen a usar el lenguaje, tocando los labios, tocaba los labios de las personas, sintiendo las vibraciones de los labios, ella podía entender. Así deletreaba el alfabeto. Con la palma de la mano, Helen no solo aprendió a comunicarse, sino que aprendió a leer en francés, alemán, griego, latín, en braille. El 28 de julio de 1804 se gradúa con honores de la universidad, siendo la primera persona sorda, ciega, en obtener el título universitario. Y ese mismo año habló por primera vez en la exposición de San Luis. Ellen se convirtió en una mundial oradora. Fue precursora en las personas con discapacidad. Y en 1915 fundó Helen Keller y dio a Dios y dijo a Dios estas palabras. O sea, a mí me impactó esta historia de esta mujer. Y dijo: Dios ha estado utilizando mi vida, dijo ella, para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y estaré satisfecha. El 1 de junio de 1968, poco antes de su muerte, le dijo a un amigo: en estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. El 1 de junio de 1978, Helen murió. ¿Cómo fue la muerte de esta mujer? Mientras dormía, murió. Vemos esta historia, mis amados, esa discapacidad en esta mujer. Nunca esa discapacidad en ella fue un obstáculo y su vida fue plena porque ella sabía que Dios tenía un propósito en ella, en su vida. Y así en nosotros, sus hijos. Ella procuró dar lo mejor a pesar de su incapacidad, de esa discapacidad que ella tenía. Y hizo lo mejor y dio lo mejor para cumplirlo. Como lo vemos ahí. Ella dejó una huella, como también la dejó nuestro Señor Jesucristo, como también nosotros tenemos que dejar una huella muy importante de que Dios está en nosotros. Ella no culpó a nadie, ni a Dios siquiera lo culpó. Ella cumplió el propósito y pasó más allá de sus circunstancias. ¿Cómo será que la historia de ella se cuenta? Y fue en 1800 y pico. Y se cuenta esta historia. Las circunstancias que ella vivió. ¿Cuántas circunstancias pasamos nosotros y aún por pequeñas nos hemos sentido derrotados, mis amados? Nos hemos molestado muchas veces con Dios, pensando que Dios nos ha abandonado, que Él nos ha dejado, y no es así. Hasta le hemos exigido muchas veces a Dios las explicaciones: pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero Señor, ¿por qué las cosas siguen igual? Y no le reconocemos como Dios soberano.
cuando es Él que nos quiere enseñar a ser agradecidos por todo, aunque en el momento tú no lo entiendas, como no lo entendía Job en el momento, pero en el capítulo 42, del verso 1 al 6, este varón entendió por qué había pasado ese camino y reconoció que de oídas le había oído y pudo conocerlo de verdad. Dios lo lleva a entender y a entender a nosotros que tenemos una dependencia total de Dios, que nosotros sin Dios no lo podemos lograr, ni del Espíritu Santo, y que Él nos ha dejado a su Espíritu Santo para que logremos pasar los caminos, y que si muchas veces son necesarios los procesos, por eso que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para salir de los procesos conforme a la voluntad de Dios y glorificar el nombre de Dios en medio de los procesos, por difíciles que estos sean. Dice su palabra en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Dios. ¿Quién dice acá? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. En esta mañana, el Señor nos lleva a reflexionar de que estamos pasando caminos difíciles, sí, amén. Pero todo tiene un propósito, como lo tuvo en la vida de Job, como lo tuvo en esta vida de Helen, como lo tuvo en cada una de nuestras vidas, como lo ha tenido en los héroes de la Biblia, como vemos estos varones, estas mujeres de Dios. Mis amados, estamos pasando procesos aún difíciles y no has podido entender y le has preguntado muchas veces al Señor respuestas. Y hoy el Señor nos regala esta palabra profunda, porque ha entrado a nuestros corazones. Y lo más hermoso, y yo les he dicho siempre, en el nombre de Jesús, sepamos entrar en la presencia de Dios, humillados, rendidos. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de mí, mi Padre? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué tengo que en mi vida sea mudado, transformado, cambiado, depurado? ¿Qué tú quieres, mi rey? Aquí estoy, me humillo en polvo y ceniza, como reconoció Job en el capítulo 42. Y aún vino y restituyó el doble, pero mis amados, amén, gloria a Dios, porque restituye el Señor. Pero ¿qué fue lo más hermoso que le pasó a Job? Que conoció a Dios, que pudo entender a Dios lo que él le quería hablar en el proceso. Pudo entender de que Dios es soberano, de que Él hizo los cielos y la tierra y todo lo creado, y que nos formó en el vientre de nuestras madres, y que si estamos por este camino es porque lo planificó desde antes de la fundación del mundo, y que va a ser bien, porque dice, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que aman al Señor. Todo lo que está aconteciendo en tu vida, Dios va a sacar lo bueno de Él, porque ¿qué pasa con todas las cosas? ¿Por qué Dios saca lo bueno? Porque Él hace su voluntad en nosotros, y su voluntad es agradable y perfecta. Y porque hay una obra en tu vida y en mi vida, como la hubo en Job. Y Job pudo entender de oídas, te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven, porque hay muchas cosas que lo hicimos de oídas, pero ahora realmente le estamos conociendo, le estamos viendo, y estamos viendo cómo Él actúa en su soberanía, cómo Él se está moviendo, y que de cada asunto va a sacar un propósito, y que lo que está haciendo, lo está haciendo conforme a los planes eternos de Él, porque Él es Dios, porque Él es el Señor, porque Él es soberano, porque Él reina, porque Él es Dios poderoso. ¿Y porque nos ama? Porque nos ama. Cuando entendemos los procesos que hemos pasado y estamos pasando, entendemos que fuera de Él no hay nada, y que nos ama y que Él sabe las respuestas y que Él sabe lo que tiene que hacer. Y como esta mujer Helen, tremendo testimonio, ella dejó un legado, ¿viste? Dejó un legado, dejó huella. Y así tú tienes que dejar huella en esta tierra para que otros sigan tus huellas, como nosotros seguimos las pisadas de Jesús.
Y como Juan el Bautista, ser esa antorcha encendida en medio de todos los tiempos. Que no se apague nuestra antorcha, que no se apague nuestra luz que viene de Jesús, para que otros puedan ser alumbrados y puedan conocerle en las profundidades del Espíritu. Dios les bendiga, mis amados. Sellamos este tiempo en el nombre de Jesús.